El año 1973 marcó un antes y un después para los fans del Hombre Araña. Miles de corazones se habían roto tras terminar de leer The Amazing Spider-Man número 121 y 122, Turning Point. Arco que terminaría fatalmente con la vida del hasta entonces personaje más carismático de la serie y único interés amoroso de Peter Parker, Gwen Stacy. Además acabaría con la era plateada del cómic. Hasta antes de esta historia, ningún superhéroe había fallado en proteger a sus seres queridos, y mucho menos habría tenido que ver en la muerte de alguno de ellos directamente. Pero, ¿qué pasaría si te contara que mientras en Estados Unidos lloraban la muerte de Gwen, en México celebrábamos su boda con Peter? Mi nombre es René Baldo, y esto es Atrapados en los cómics. Viajemos al México de 1963. La televisión, a pesar de comenzar a transmitir a color, aún no acaparaba la atención de niños, jóvenes y adultos. En cambio, sí lo hacían los cómics. Con personajes como Chanok, Calimán, la familia Burrón o Memín Pinguín. Sin embargo, un fenómeno que estallaría las mentes de chicos y grandes estaba a punto de suceder. La editorial La Prensa adquirió los derechos de publicar en nuestro país las historias de Peter Parker, un joven con poderes arácnidos que había iniciado su andar un año antes en Estados Unidos. Los primeros números de su publicación mensual fueron un éxito, tanto así que ahora se publicaban quincenalmente. Pero esto ocasionó un problema. Pronto la publicación mexicana alcanzó a la de origen. En Estados Unidos, el cómic salía mensualmente. Editorial La Prensa adquirió los derechos de Ant-Man y Avengers para publicarlas como historias dentro del universo del sorprendente Hombre Araña. Problema resuelto, pero solo por un tiempo, ya que de nuevo se habían quedado sin historias, debido al ritmo tan desenfrenado con el que fanáticos mexicanos consumían estas fantásticas aventuras. No había más remedio, se tenían que producir historias mexicanas. El director de La Prensa tomó un avión a Nueva York y ya en los cuarteles generales de Marvel, mostró un portafolio con sketches y borradores de la propuesta mexicana para las historias del arácnido. Marvel aceptó y seleccionó al joven José Luis Durán como el encargado de dibujar a Peter en suelo mexicano. Es así que a partir del número 123 del sorprendente Hombre Araña, el cómic mexicano tomó un rumbo diferente a las historias canon, con 100 aventuras escritas y dibujadas por mexicanos. Ya en 1973, una noticia directamente desde Nueva York dejaría helados a los ejecutivos de La Prensa y al propio Durán. Gerry Conway, guionista de Amazing Spider-Man en Marvel, había decidido matar a Gwen Stacy. El motivo: dejar el camino libre a Mary Jane Watson, personaje que según los ejecutivos de Marvel tenía un mejor futuro en el cómic, más tela de dónde cortar. La editorial La Prensa no permitiría que esta noticia acabara con las ventas de su cómic estrella. En México, Gwen Stacy era protagonista de la mayoría de portadas. Pensaron que si imprimían su muerte en nuestro país, la gente perdería interés. Es así que tras su muerte en Estados Unidos, los lectores mexicanos ni se imaginaron que ya no vivía en las historias canon del arácnido. Y Gwen continuó viva 45 números más en las historias originales mexicanas, incluso llegándose a casar con Peter. Pero no nos emocionemos aún. La boda solo fue una ilusión de Peter, mientras se encontraba afectado por un gas que el Duende Verde utilizó en uno de los tantos enfrentamientos. Peter, al vivir aquella ilusión y mencionar el nombre de los invitados a la boda, dice: "Ahí está Harry, es un buen tipo. Lástima que su padre no lo comprenda". Norman, al escuchar aquella frase, se quita la máscara de duende, enfrentando el duelo eterno entre él y su otra personalidad, salvando la vida del Hombre Araña.
Peter sale del trance decepcionado de saber que solo fue un sueño. Y la última página del cómic cierra con una viñeta que comparte el siguiente mensaje. Mientras el hombre araña exista, ¿podrá Peter realizar su sueño? Todos sabemos que eso jamás sucedió, y aunque Gwen ha tenido presencia a través de clones o en el multiverso, ya nunca se sintió como antes. Aún hay rencor a Conway de los fans por esta decisión. El mismo Stan Lee declaró que jamás estuvo de acuerdo con ello, que Conway lo hizo a sus espaldas motivado por los consejos de Romita, quien quería que Mary Jane, personaje creado por él, tomara más notoriedad. Soy René Baldo, e historias como estas son las que nos hacen vivir. Atrapados en los cómics.